¿Qué tal? Volvemos acá con cómo tener una biblioteca sin perder un riñón. Y vamos a seguir con la construcción de la literatura americana. Y vamos a empezar una sección que se llama Al sur del Río Bravo, es decir, la literatura hispanoamericana. Y dentro de esa literatura hispanoamericana tenemos que empezar con lo que es el Gran México, ¿cierto? En los últimos tiempos ha habido un reduccionismo y un revisionismo histórico que es contraproducente por el hecho de que México es mucho. Su historia comienza hace más de 4000 años y es historia verdadera porque es historia escrita. Historia escrita porque tuvieron son los pueblos mesoamericanos los únicos pueblos que tuvieron hasta el momento conocido idioma y lenguaje escrito, ¿cierto? En principio los olmecas y posteriormente pues fueron extendiéndose por los diferentes pueblos que habitaron esa región que abarca desde lo que es Aztlán, que sería en este momento Nuevo México, hasta las regiones bien entradas de Centroamérica, hasta casi Nicaragua, ¿sí? En ese sentido, México y su literatura comienza con el preclásico, es decir, aquella época que comienza cerca de 900 años antes de Cristo y que tiene una serie de obras muy importantes. Uno de los grandes antropólogos y filólogos de México que publicó una antología o dos antologías muy bonitas sobre la historia de México y sobre sus literaturas precolombinas es don Miguel León Portilla, que me dio a conocer nada menos y nada más que por medio de los programas del INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, don Miguel Matos Montezuma, ¿cierto? Que fue su director y además fiel seguidor yo de ese programa. Don Miguel León Portilla no solo escribió este libro, Literaturas Indígenas de México, publicados por el Fondo de Cultura Económica de México, sino también publicó uno sobre la tragedia, la conquista y los poemas que aparecen ahí. Tenemos que tener en cuenta también que la cultura mesoamericana no es solo una cultura, ¿cierto? En principio están aquellos pueblos que son del norte de México, que son los chichimecas, y otros que son del centro de México, en donde existen los grandes valles fértiles y sobre todo las zonas lacustres en donde se constituye Tenochtitlán y en donde se construye una cultura neolítica que produjo grandes ciudades. Dentro de esas grandes obras propias de la época preclásica y clásica, pues tenemos que tener en cuenta algunas otras más que aparecen en diferentes momentos históricos. Lo malo es que muchas de las obras se perdieron, aquellas que estaban escritas en códices y algunos que se encuentran en Europa, por ejemplo el Código de Dresde, de Viena, ¿cierto? O el Código de Madrid, ¿sí? Y otros que se encuentran perdidos aún en colecciones privadas que han pisoteado como tal el patrimonio histórico de Latinoamérica. Es también tener en cuenta que al momento del descubrimiento colombino, los cronistas, los españoles, eran de los grandes documentadores de su prodigiosa hazaña, no vamos a negarlo, porque no es fácil, como hazaña tecnológica y como hazaña humana, pues llegar y conocer otra cultura e incluso derribarla. Es así que como don Hernán Cortés, ¿sí?, el Marqués del Valle, título que le concede Carlos V, expone su conquista a través de una serie de cartas de relación que es un documento precioso para la historia y para la lectura de cualquiera que quiere conocer a ese personaje particularísimo. También tenemos que tener en cuenta algunos autores contemporáneos que escribieron de manera bastante agradable sobre el tema. Yo creo que hay un gran escritor olvidado de las letras mexicanas, por eso que se llama el boom latinoamericano, dejó, digámoslo así, que en la penumbra algunos autores propios del siglo XX como Luis González Obregón y por ejemplo esta pequeña semblanza del hijo de Cortés, de Martín Cortés, un libro muy entretenido del Fondo de Cultura Económica. También tenemos que tener en cuenta
uno de los grandes escritores del otro México, el México posterior al descubrimiento, a la conquista, ¿sí?, de lo que es el Imperio Azteca, es como tal del México Nuevo Hispano, o sea, de lo que se llamó posteriormente el Virreinato de la Nueva España, que iba desde Sacramento hasta colindar con la Capitanía General de Guatemala y por el occidente hasta Filipinas. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta, frente al México Nuevo Hispano, a uno de los más divertidos escritores del siglo XX mexicano que también está olvidado, don Artemio del Valle Arizpe, y sus obras completas que también vienen en la editorial del Fondo de Cultura Económica de México. También tenemos que tener en cuenta los evangelizadores, porque hubo un choque de culturas, pero el choque de culturas se dio, gracias a Dios, por medio de personas que estaban suficientemente dispuestas para llegar a un entendimiento, y entre ellos se encontraban los apóstoles mexicanos, o apóstoles de México, aquellos franciscanos y agustinos que llegaron, y dominicos también, que llegaron a dar a conocer la cultura y la religión, que es importante tener en cuenta, porque gracias a la religión, a que la religión católica es universal, es que se evita en cierta medida la esclavización de los indígenas en la época colonial. Dentro de esos grandes escritores de la época, por ejemplo, está como tal Fray Toribio de Benavente, ¿sí?, que es uno de ellos, y que historia como tal la cultura náhuatl y la cultura mexica o azteca propia de lo que es el imperio que dominaba el Tlatoani, en el entonces gobernante de la ciudad y del imperio, el Moctezuma. No el último, el antepenúltimo de los Tlatoani. Y también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, uno de los grandes precursores de los derechos humanos, como es Vasco de Quiroga, que escribe este libro muy importante, porque América es utopía y siempre lo va a ser. Tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, a Diego de Landa, ¿sí?, que historiografía también lo que son las culturas mayas en Yucatán y en Guatemala. Y tenemos que tener en cuenta también otros autores, por ejemplo, el México Nuevo Hispano es también el castellano del siglo de oro, y uno de los grandes dramaturgos del siglo de oro español, nada menos que el mexicano, Ruiz de Alarcón, el gran dramaturgo mexicano, el bate comparable con Calderón, Lope y con Tirso de Molina, Fray Gabriel Telles. No debemos olvidar tampoco a la poetisa, Sor Juana Inés de la Cruz, que pues es una de las grandes referentes de la poesía del castellano del siglo de oro. No debemos dejar de olvidar que también fueron poetas barrocos. El barroco iberoamericano pues es un lenguaje alegórico y que maneja muchas palabras que se han perdido. Por ejemplo, este desarrollo poético frente a la historia guadalupana, digámoslo así, que es una refundición de la primera historiografía de la aparición de Guadalupe, que es principalmente el Nicampoboa, de hecho en náhuatl y posteriormente traducida al español. También se acordarán que como tal hay en el Virreinato de la Nueva Granada un como tal poeta y conquistador que fue como tal redactor del mayor poema de la lengua castellana, pero también podemos decir que hay un poema frente a la conquista de México, que es este de Antonio de Saavedra Guzmán, el peregrino indiano, ¿sí? Y pues dejamos de hablar de muchos otros autores, grandes autores que ha tenido este impresionante pueblo mexicano, porque lo vamos a seguir hablando posteriormente en varios capítulos que nos quedan. Por ejemplo, no debemos olvidar nada menos y nada más que José de Vasconcelos, el gran filósofo y político,
debatido en mucho sentido, pero que aportó mucho frente a su conocida raza cósmica. En este caso tengo acá la lógica orgánica del gran oaxaqueño. Y no debemos olvidar tampoco a otros autores que son ya propios de la segunda mitad del siglo XX y que han dado a nuestras letras latinoamericanas pues grandes de los, no solo escritores sino pensadores, como Octavio Paz, Carlos Fuentes y pues obviamente Juan Rulfo, sin olvidar a aquellas grandes mujeres que han hecho de México uno de los lugares en donde la literatura femenina ha sido exuberante. Esto es Cómo tener una biblioteca sin perder un riñón. Gracias.